Hola, ¿qué tal a todos? Este es el video del grupo número 7 hablándoles sobre el informe McBride. A continuación se les venderá la introducción de dicha investigación. Gracias. En este video vamos a hablar sobre el informe McBride, de sus conceptos, de su origen y de quién fue su creador hasta llegar al punto de su fracaso. Asimismo, veremos cómo este fue conformado y qué temas fueron expuestos. De igual manera, vamos a ver las recomendaciones que realizó la Comisión de Estudio para los Problemas de la Comunicación. También vamos a ver la necesidad de crear un nuevo orden informativo internacional que desembocó en los 80 en la redacción del informe McBride para eliminar los monopolios informativos. Y recordar que el propósito de dicha investigación es fortalecer y brindar una guía o por lo menos ampliar los conocimientos de aquellas personas que deseen estudiar este tema que es muy interesante sobre el informe McBride. Gracias. El informe McBride, un solo mundo, voces múltiples. Este fue emitido por la UNESCO en el año de 1980 y surgió en el debate del desequilibrio entre el norte y el sur en el contexto internacional de los medios de comunicación. Este fue redactado por una comisión que presidía el irlandés Sean McBride, quien fue ganador del Premio Nobel de la Paz. Consta de 500 páginas y nos relatan 5 temas muy importantes. El número 1 es la comunicación y la sociedad, que nos habla de las dimensiones históricas e internacionales. El número 2 es comunicación mañana, que nos habla de los medios de comunicación e infraestructura. El número 3, que son proporciones comunes, que nos hablan de la democratización de la comunicación. El número 4, que es marco institucional, que nos habla de las políticas de la comunicación, y el número 5, que es comunicación. El informe McBride, ¿cuál era su objetivo? Su objetivo era analizar los problemas de la comunicación en el mundo y de las sociedades modernas, particularmente en las relaciones de la comunicación de masas y de la prensa internacional, y seguir un orden comunicacional para resolver los problemas y promover la paz y el desarrollo humano. Bueno, yo les vengo a hablar sobre el germen del informe McBride. En junio de 1977, Sean McBride pronunció un discurso en la UNESCO sobre el papel de la prensa y la importancia de esta en la sociedad. El discurso se centró en la fragilidad y en la vulnerabilidad de la prensa y a consecuencia de las grandes presiones económicas, financieras y políticas que sufrían los medios de comunicación del momento. Estas presiones tenían su origen en los intereses de las multinacionalidades de los grandes grupos de la comunicación. En ese mismo discurso, McBride sugirió que una organización como la UNESCO tendría que encargarse de investigar la cuestión planteada y que además ésta debería proponer un objeto de declaración o incluso una convención que intentara proteger los derechos de la libertad de expresión y de la información, con el fin de evitar que los medios de comunicación fueran manipulados por los gobiernos de turno o por los intereses económicos. Títulos, líneas de actuación y puntos destacados en el informe McBride. Tras presentar un informe en 1980, la investigación desarrollada por la Comisión McBride, los miembros de esta establecieron 82 recomendaciones que quedaron divididas en los siguientes títulos como Política de comunicación para la independencia y el autodesarrollo. Otro punto muy importante era el refuerzo de las licencias para las tecnologías apropiadas. Otro también como nuevas tareas sociales para los medios de comunicación, o también como la integración de la comunicación y para el autodesarrollo. Y también el refuerzo de la identidad cultural para la dignidad humana, entre otras. Cabe destacar que la investigación que llevó a cabo la Comisión McBride demostró que existía un nivel mundial y una carencia a la cual la democratización de la información y la relación a este hecho con el artículo número 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como también con el derecho
de los ciudadanos para poder acceder libremente a las fuentes de información. Las líneas de actuación del informe McBride se sustentaba en dos premisas claves. La primera de ellas hacía referencia al poder de informar y al poder de ser informado. El informe venía a decir que esta era la esencia de la sociedad moderna. Y la segunda premisa hacía alusión a que la información es un recurso de extrema importancia en la sociedad que estaba íntimamente ligado a la comunicación y a la tecnología y a la cultura. Los puntos fuertes del informe McBride, como se ha citado anteriormente en el informe, son los puntos sobre los cuales habría de construir el nuevo orden mundial de la información y la comunicación. Entonces, estos puntos serían la eliminación de los desequilibrios y las desigualdades entre el mejor mundo y los países desarrollados, erradicar los efectos negativos que se producen por la creación de monopolios y garantizar a su vez la libertad de prensa y de información, y podría ser respetar los derechos de los ciudadanos de acceder a las fuentes de información y de participar activamente en el proceso de comunicación. El fracaso del informe McBride. El lema que estuvo presente durante todo el informe McBride fue la solidaridad internacional, para que las líneas de actuación y las recomendaciones de esta comisión fueran efectivas. Estas debían ser apoyadas por el Sistema de Naciones Unidas y concretamente por la UNESCO. Los países de desarrollo se sintieron ofendidos con la propuesta porque ésta promulgaba el derecho a todos de acceder a las nuevas tecnologías y el derecho a todos de emitir cualquier tipo de información, hecho que mermaba los intereses económicos de los países desarrollados. Precisamente con la llegada de Ronald Reagan al gobierno estadounidense, se desmarcó totalmente del informe McBride y elaboró un programa de desarrollo con unas pautas de actuación contrario a la ONU y a la UNESCO. Estados Unidos anunció poco tiempo después que dejaba de formar parte de la UNESCO y el trabajo de la comisión, presidida por Sean McBride, empezó a considerarse por parte del bando estadounidense como un conjunto de proyectos sovietizantes que eran prácticamente incompatibles con las libertades de las sociedades democráticas. El fracaso del informe McBride menciona que los estadounidenses consideraron que dicho informe, Un Solo Mundo, Voces Múltiples, se convirtió en una obsesión para McBride y lo tacharon de incompatible con la libertad de expresión y la libertad de información. A partir de entonces, Sean McBride empezó a carecer de credibilidad e incluso de voz. Y Ian Bowe, uno de los grandes apoyos de McBride, fue relevado de su cargo como director general de la UNESCO. Con la salida de Ian Bowe de la UNESCO, este desarrolló una nueva estrategia de comunicación que eliminaba totalmente las pautas y objetivos del informe McBride y terminaba para siempre con el espíritu de consenso que había hecho posible su elaboración. Así, en 1989 se celebra el 24 Conferencia General de la UNESCO, en la que se borran todos los principios que el informe McBride habría promulgado y se vuelve a los inicios de la UNESCO, es decir, vuelve a debatirse aspectos relacionados con medios de comunicación en los países desarrollados, pero desde el punto de vista inicial de la UNESCO, un punto de vista que había favorecido siempre a Estados Unidos desde 1949 hasta 1970 y a los países desarrollados. En conclusión, acerca de la investigación del informe McBride, podemos ver que el informe fue creado con buenas intenciones para mejorar el ámbito de la información y de la comunicación. Vemos que este brindó pautas y principios para el mejoramiento de estas. Sin embargo, este fue sepultado por intereses ajenos a estos y que solo buscaban beneficiarse a sí mismos, tales como los
los monopolios informativos, también por ideologías que en ese momento eran predominantes, ya como podemos ver que se canceló ya que supuestamente contenía ideas sovietizantes que para esa época era algo muy serio. Algo que también podemos ver es que este informe, a pesar de ser cancelado, prevalece al día de hoy, no de manera oficial, pero de una manera, por decirlo así, en la memoria o como un fundamento para la comunicación. Y algo que nos deja como una reflexión es que el miedo de quienes siempre pasan en el poder es que las sociedades estén siempre iluminadas, ya que para ellos es mejor que el individuo sea ignorante o inculto para poderlo manejar a su antojo. Entonces, esto ha sido todo sobre el video y gracias.